La cuestión es, no solo no hemos explicado de qué va el podcast, no hemos explicado por qué se llama como se llama, pero es que no hemos explicado ni de qué cojones va. Entonces vas a lanzarte a tu texto y no hemos dicho de qué va esto. No hemos dicho de qué va. Vale. Y hoy, que es el primer intento, que a lo mejor no se pasa de ser intento a ser definitivo, te toca a ti contarme qué te has leído y a ver qué sale de ahí. Y te lo voy a contar. Y para eso he venido aquí. Para hablar de mi libro. Que no es mi libro. Bueno, la cosa es que llevamos como unos meses escuchando una serie de palabras que en 2019 creo que no estábamos acostumbrados o no se nos había pasado por la cabeza, como coronavirus, estado de alarma, COVID-19, mascarillas, nueva normalidad. Bueno, son estas palabras como que nos han acompañado en la transición a esta llamada, como hemos dicho, nueva normalidad que estamos experimentando y viviendo en nuestras carnes. Y una de esas palabras es pandemia, que llevamos desde, no sé, marzo, febrero, que ha sido repetida constantemente, pero pandemia también es el título del último libro que ha escrito Slavoj Žižek, que no sabemos pronunciar su nombre. No, yo prometo desde aquí hacerlo mal, a partir de ahora. Slavoj Žižek, que es el filósofo esloveno, bastante conocido, y es un libro que ha publicado en la primavera de 2020. Creo que la edición española es en mayo. Y es un libro de la editorial Anagrama, que se lee con bastante facilidad, es pequeñito, es de la colección que tienen de nuevos cuadernos Anagrama, como el de nuestra admirada Lucía Ligmaer, ese libro de Ofendiditos, porque Julia, ¿cuánto queremos a Lucía Ligmaer? Como es un podcast no se ve que me están brillando los ojitos, pero nosotros admiramos mucho a Lucía Ligmaer y todo lo que sale de su cabeza. Lucía, te queremos. Y bueno, podríamos hablar muchísimo de Lucía, pero quería contarte algunas de las cosillas que me han llamado la atención de pandemia, de este libro de Žižek. Me parece correctísimo. Y de hecho estoy muy intrigada porque lo que te dije cuando proponías este libro para podcast era... Dios santo, está ya tan trillado, no trillado, pero como que hemos estado sobreinformados, entonces tengo mucha curiosidad por ver cómo te ha despertado el texto a reflexiones cuando en realidad estás bombardeado de reflexiones ajenas e información ajena sobre esto por todas partes. Claro, que además una de las cosas que me surgió, una de las dudas antes de leer el libro es, ¿de verdad quiero leer un libro sobre la pandemia, viviendo una pandemia y hablando constantemente de la pandemia? Porque ¿qué se hablaba antes de la pandemia, no? Yo ya no me acuerdo. Y entonces, para reforzar esa idea, pues aquí vengo para hablar de pandemia, ¿no? En realidad, si lo piensas, es bonito porque si no lo grabas ahora y en efecto superamos esto y se queda en el pasado como un hecho histórico, no tienes otro momento para hablar de una pandemia durante una pandemia. O sea que hay que pensarlo así. Sí, y ¿por qué no también como reflexionar estando en el ojo del huracán, ¿no? Qué mejor momento para reflexionar que estando en mitad de la tormenta, ¿no? O sea, te están cayendo los rayos y decides, pues, sentarte y pensar. Seguro que va a ser una reflexión súper objetiva. Exacto. Para nada afectados. Entonces, bueno, yo creo que ya está quedando claro que no vamos a hacer un análisis del libro. Yo al menos ni siquiera sabría hacerlo si quisiera. Pero bueno, te quería comentar algunas de las cosillas que sí que me han llamado la atención. Y sí que quería empezar con una cita del libro que hace referencia como a ese nexo o a ese intermediario que ha hecho que precisamente nos llegue o nos deje de llegar toda esa información, esa vorágine de información, mientras nosotras estábamos encerradas en casa sin poder ni siquiera contrastar la información que nos llegaba con nuestros sentidos, ¿no? Entonces se puede decir, hablo de los medios de comunicación, se puede decir mucho sobre los medios de comunicación durante esta pandemia, pero hay una frase del libro de Žižek que además de hablar de los medios de comunicación, creo que resume como muy bien las ideas principales del libro. Entonces te lo voy a leer y me comentas a ver qué te parece. Dice Žižek, si uno atiende a los grandes medios de comunicación, la impresión que saca
es que lo que debería preocuparnos de verdad no son los miles de personas que ya han muerto y los muchos de miles que morirán, sino el hecho de que los mercados se dejen llevar por el pánico. El coronavirus perturba cada vez más el buen funcionamiento del mercado mundial. ¿Acaso no es esto una clara señal de que necesitamos urgentemente reorganizar la economía global para que ya no esté a merced de los mecanismos del mercado? Esto es lo que nos dice Zizek. Yo lo que me pregunto primero es, esto es una de las claves de la filosofía que defiende Zizek, pero ya aparte del tema pandemia, ¿no? O sea, es muy anticapitalista y demás. Claro, Zizek, habla de la llegada del comunismo, ¿no? Como que pregona la llegada del comunismo. Y en este libro también, o sea, una de las reflexiones que tiene es básicamente cómo esta situación de la pandemia nos puede hacer que nos acerquemos o que llegue un comunismo muy diferente al teórico histórico. Al teórico histórico o incluso el que mucha gente comunista piensa. Sí sé que habla de un comunismo bastante light, por así decirlo, al menos en este libro, o sea, no digo en general en la filosofía de Zizek, pero sí que esta parte en la que habla de los medios de comunicación y cómo nos ha metido el miedo de la reacción de los mercados, yo tengo que confesar que no veo tanto la televisión como para tener una opinión formada sobre ello. Entonces no sé hasta qué punto se ha dado en el caso de España, ¿no? Que los medios hablen tanto de cómo los mercados reaccionen a todo esto, pero sí que creo que al final, no solo en España, sino que lo hemos visto en muchos países, las decisiones y la reacción a todo este coronavirus, la economía sí que ha influido mucho, ¿no? Sí, de hecho, no sé si el enfoque... Pero hemos visto en muchos países, el ejemplo, por ejemplo, de Inglaterra, de Reino Unido y demás, no dieron el paso como de tomárselo en serio y realmente tomar medidas hasta que no empezaron a sospechar cómo la economía podía tambalearse. O sea, que es que ya estaban saltándose por encima del tema de crisis sanitaria, gente va a morir. Y parece que no hicieron el clic a hacer algo realmente hasta que no se plantearon que también afectaba a la economía. Y todo el tema de la desescalada y demás también está muy basado en eso, en tenemos que seguir dándole vida a la economía o esto va a ser eterno. Claro, como que digamos que, o sea, hay diferentes países que han abordado todo esto de diferente manera y hay muchos, como dice el Reino Unido, ¿no? Que parecía que al principio confiaban en esa llamada inmunidad de rebaño, de, bueno, llegará el virus y habrá gente que morirá, eso es así, pero pronto tendremos inmunidad para seguir llevando una vida normal. Cuando se ha visto que eso no va a pasar, sí que han tomado ciertas medidas, otros países no, como en Brasil, por ejemplo, o, bueno, ahí tenemos Trump en Estados Unidos que también tiene lo suyo, pero como dices, incluso durante la desescalada, parece que estamos intentando encontrar el equilibrio entre cuántas muertes son sostenibles mientras sostenemos el sistema también. Ahí sí que creo que sí se tiene algo de razón de que, bueno, vivimos en el sistema que vivimos, eso es así, y al final estamos un poco dependiendo de ese sistema y que se mantenga. Claro. Es que creo que sí sé que está un poquito solo en la idea de que por esto suponer una crisis mundial que está afectando a tantísima gente, precisamente la gente va a pensar, me parece un grandísimo momento para construir un nuevo sistema. O sea, creo que no, que la gente está desesperada en dame lo que tenía, o lo que más se acerque a lo que tenía antes, porque no estoy yo para filosofar o proponer un modelo político nuevo. O incluso, es que hay gente que probablemente no está ni mirando a cómo ha afectado esto a distintos países, solo estás mirando a tu ombligo y diciendo socorro, 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 salgamos de aquí. Es verdad, y de hecho es que Zizek antes de este libro publicó un artículo y muchos filósofos como que le han contrariado. Ajá. Precisamente porque dicen que ya no es que no vaya a llegar un comunismo a través de esto, sino que puede que incluso el capitalismo, eso es, que el capitalismo salga reforzado de toda esta situación, ¿no? De hecho, hay un autor que, si Zizek no sabemos pronunciar su nombre, seguramente este autor lo pronuncia aún peor, que es, perdón por adelantado, Byung-Chul Han, que bueno, es un autor coreano
Y tiene como un libro muy conocido que es La Sociedad del Cansancio, ¿no? Wait, me lo he leído. ¿Te lo has leído? Sí. Qué maravilla, sí. cuéntanos. Lo que más recuerdo, porque a mí me lo plantearon a raíz de una conversación hablando sobre salud mental. Espero no estar equivocándome de libro, pero lo que más me impactó de ese libro, que yo creo que es el que me acabas de mencionar, era cómo este hombre hacía una asociación entre cómo en nuestra sociedad en la actualidad está como súper generalizada la depresión y hay mucha gente penando y sufriéndola. Y él venía a explicarte que es algo que, por cómo se te vende la idea del mundo y del éxito, está ahí, o sea, te va a acabar pasando. Lo que hacía era como una especie de comparación entre, te están vendiendo continuamente la idea del el sueño americano, el si quieres puedes, solo meritocracia, meritocracia, meritocracia. Entonces, el contrario de esa idea es... espérate, es que si no te están pasando cosas buenas, ¿será que no te las mereces? O que lo estás haciendo terriblemente mal. Entonces, si captas solo ese tipo de mensajes porque por lo que sea tienes dificultades o no estás viviendo el sueño americano, pues depresión de caballo, porque eso es. Solo puedes culparte a ti mismo. Y al final también como que crea una presión hacia los individuos, ¿no? De todo lo que me pase, como dices, es mi responsabilidad y por lo tanto... Lo malo, todo. Y al final lo que existe es una autoexplotación, que ya no existe una explotación, según Han, tanto externa, sino que también nos estamos autoexplotando. Pues justamente, claro, aquí Zizek habla de Han, que ha sido uno de los autores que le ha criticado en ese artículo, ¿no? Y creo que Zizek está algo dolido por ello, no lo sé, pero en el libro como me ha dado esa sensación. Y habla de las divisiones del trabajo, ¿no? Y habla también un poco de esta teoría de Han. Y Zizek como que no termina de decir no me vale, lo insinúa, pero sí que habla también de que falta por añadir algo en esa teoría, ¿no? Y es que, digamos, en nuestra sociedad existe también como una parte de los trabajadores que son trabajadores de cuidados personales en todas sus formas, ¿no? Cuidadores, camareros, personal sanitario. Y ahí dice que también abunda una explotación. Y literalmente Zizek lo que dice es lo que hace que el trabajo de los cuidadores sea tan agotador. ¿Los camareros entrarían en cuidadores? ¿Pero por qué? ¿Por el trato al público? Claro, o sea, cuando habla de cuidadores... Bueno, esta frase justo explica el por qué yo creo lo mete a lo mejor en ese saco. Lo que hace que el trabajo de los cuidadores sea tan agotador es el hecho de que se espera que trabajen con empatía. Que parezca que se preocupan por el objeto de su trabajo. Sí. Yo sí estoy trabajando con un documento y me da un error o tengo un mal día, cierro el documento, le doy un golpecito a la pantalla y me voy a tomar una tila. Cualquier persona que trabaje de cara al público, eso... No puede expresar frustración o enfado o lo que sea. Tienes que... O sea, es como no se espera, y si lo hace se le penaliza. Entonces, sí que habla un poco de todo esto de los cuidados y bueno, y también tenemos un ejemplo durante la pandemia, ¿no? De la extenuación a la que ha llegado el personal sanitario, obviamente ya no solo por toda esta parte de empatía, sino bueno, por toda la carga de trabajo que han tenido, sí, ¿no? Sí. Y cualquier persona que trabaja en los servicios, bueno, en los supermercados, por ejemplo, ¿no? Las personas que están en las cajas. Y bueno, Zizek coge la base de esto, de la sociedad del cansancio, de Han. O sea, que la defiende, la teoría esa le gusta. Yo no he terminado de ver que la defienda, sino que simplemente la coge como base para decir, subo la apuesta. Y entonces, yo lo que creo que sí que es verdad que tenemos ahí un problema, y es todo el tema de la gente que se dedica a los cuidados. Que bueno, ya no vamos a entrar en todas las personas que se dedican a los cuidados sin remunerar, ¿no? Uf. En su mayoría mujeres. Pero bueno, incluso esto, ¿no? De dar por hecho que como estas personas están trabajando ahí, te van a tratar con una sonrisa, te tienen que tratar bien. Y cómo... Es que ahí yo nunca... O sea, siempre tengo como un momento de duda, de no saber qué opinar, porque... Una parte de mí da por hecho que eso es su trabajo. O sea, que dentro del trabajo está él... Mira, por las condiciones que sea, tu trabajo es de cara al público. Uno de los requisitos y habilidades que deberías desarrollar durante ese trabajo es, pues eso, una paciencia extrema, un saber estar
y demás. No sé si se le puede, no creo que sea justo exigírselo en una situación así de bestia, pero no sé si ya también se lo lleva en la cotidianidad, en el día normal. ¿Es esto justo? Pedirle ese tipo de responsabilidad a la gente que trabaja en servicios de cara al público. No creo que llegue a hablar de términos de justicia o no, sino es más un poco de decir... Es un poco como... Tú como trabajador puedes estar muy explotado, pero es que estas personas ya no solo están poniendo su esfuerzo físico o mental, sino que también están poniendo un esfuerzo emocional. Ya. Tienen que querer o tienen que poner empatía, tienen que poner sonrisas cuando a lo mejor no las sienten. Y también es un desgaste que va más allá de nuestros trabajos normales, que ya son de por sí explotadores, ¿no? Pero va más allá porque también estás poniendo un desgaste emocional a esas personas que les estamos exigiendo de alguna manera que tengan. Ya, no creo que sea una conversación que mucha gente se plantea. O sea, me lo medio comentaste en su momento y fue como, es verdad, nadie habla de esto. O sea, sí que se ha hablado de, madre mía, qué héroes los médicos, qué héroes la gente de los servicios básicos, pero se dice mucho como en plan una palabra vacía, así como que suena muy potente y demás, los aplausos y todo lo que tú quieras, pero muy poca gente, a no ser que sea familiar de alguien o te dediques a eso, se plantea todo el esfuerzo que va detrás y la carga mental. No creo que la gente que sea tan fácil como, pues eso, te has peleado con el ordenador, lo intentas tirar por la ventana, pero después con un poco de suerte vuelves a casa y desconectas. Esta gente no tiene... O sea, en ese tipo de trabajos no creo que haya mucho espacio para la desconexión. Claro, y además eso, justamente mucho aplauso y héroes, pero yo cuando vaya a mi consulta quiero que esté sonriéndome y me trate bien, ¿no? Y es normal... Obviamente no se trata de decir queremos que nos traten mal, sino que también hay que entender un poco ese sobreesfuerzo de ese tipo de trabajos que muchas veces no nos planteamos, ¿no? No sé, yo en mi caso, en situaciones normales, ya no te hablo del contexto de la pandemia ni de la cuarentena ni de nada, normalmente en intercambios de conversación y demás con gente que se dedique a trabajo de cara al público, que es como, yo ya voy dando gracias si no me ladran. O sea, en el momento en el que tengo una sonrisita o un buen trato y demás, ya, esa persona entra en mi familia, bienvenida bueno, Julia, sea. Podríamos dedicar un podcast a tus anécdotas con los médicos y sí, el trato que has recibido entonces, claro, valoras cualquier sonrisita, cualquier buen trato, ¿no? Sí, pero entiendo que no es el tema. Bueno, no, pero hablando de cuidados y hablando de todo esto, si hay algo a mí que me gusta, voy a hacer un triple salto mortal. Si algo que me gusta es un libro que mima y cuida sus fuentes. ¡Sorpresa! No se ha notado, ¿no? No se ha notado el salto que he dado. Bueno, pero es verdad, es que para mí como bucear en las referencias, en las notas al pie de un libro, es como una manera de extender los límites de lo que está escrito físicamente en el libro, ¿no? ¿Cuántos libros habrás dejado sin terminar por irte al índice o a las notas al pie o a la bibliografía y empezar otro? O sea, problemas. Claro, o sea, al final es como que no paras de leer gracias a eso, ¿no? O sea, digamos que entiendes las bases sobre las que el libro se asienta y sí que es verdad que a mí me pasa mucho de repente ver una fuente o una cita y decir, bueno, me interesa muchísimo, pausa y me lanzo al otro, ¿no? Y el caso es que estaba leyendo Pandemia y en un punto en el que Zizek habla de la novela de La Guerra de los Mundos de Wells y bueno, como que, porque Zizek habla... como que hace muchas comparaciones con novelas o con películas en muchos de sus ensayos. Entonces, de repente, leyendo sobre la Guerra de los Mundos en el libro este de Pandemia, veo ese faro numérico, ese superíndice, ¿no? Que representa una nota al pie. Una nueva esperanza. Y entonces, claro, me voy directo, ¿no? Y al seguir ese superíndice, esa nota al pie, me encuentro, y aquí... quiero hacer como una pausa porque me encuentro con que la fuente citada es ni más ni menos que la página en inglés de la Guerra de los Mundos en Wikipedia. Wikipedia. Pero Zizek no se queda ahí.
O sea, cuando está hablando de la obra de Hans, ¿no? De la obra de La Sociedad del Cansancio, que nos explicabas, se permite decir algo así y creo que por ahí va un poco el rencor que le tiene, ¿no? Por la contestación al artículo de Zizek. Se permite decir algo así como: he aquí un breve resumen de la obra maestra, mira, que he sacado de manera desvergonzada de la Wikipedia. O sea, creo que ha llegado el momento de abrir este melón. ¿Se puede usar la Wikipedia como fuente? ¿Dónde está el límite, Julia? Creo que ya él está diciendo algo con añadir el desvergonzada, de manera desvergonzada. Claro, pero dice desvergonzada la segunda vez que la usa. Porque la primera la mete tal cual. Bueno, no sé si lo llega a mencionar, pero desde luego no habla de lo desvergonzado que es hacerlo, ¿no? Y claro, que en un libro de menos de 150 páginas me metas 2 citas a la Wikipedia, puede que sea pasarse. No sé, ¿tú qué piensas de todo esto? Porque yo estoy... Es que es un poquito problemático, ¿no? Al fin y al cabo la Wikipedia la puede editar cualquiera. Uh-huh. O sea, completamente cualquiera. No hay páginas protegidas en plan, esto está hermoso. Esto tiene fuentes contrastadas. Lo cerramos. Lo dejamos así. No se puede, ¿no? Vale. Pues... No lo sé. Yo lo que sí que sé es que son muchos usuarios la que la crea. O sea, se crea a través de la colaboración de la gente. Es que yo entendería el recurrir a Wikipedia y después bajar y ver las referencias y la bibliografía de la que ha salido el artículo. Ahí sí le veo más potencial. Pero directamente referenciar la entrada de Wikipedia es un poquito... Claro, a ver, si es que la Wikipedia es sin duda una gran fuente. Lo es. Y tampoco, o sea, no vamos a negar eso, ¿no? No, pero también tiene sus cosas. Tiene sus cosas. ¿Quién estaba...? Puede que haya sido Lucía Lismael. O puede que no, pero yo quiero creer que sí. Pero alguien comentaba, Lucía Lismael en mi cabeza, que hay una grave ausencia de mujeres. No de mujeres que editen en Wikipedia, sino de personalidades históricas mujeres. Que es como, perdona, o sea, con todo lo vasto que es Internet, de verdad no hay forma de que se cree un movimiento de inclusión de más mujeres. Pues no. Entonces, Wikipedia reprobable. Dudamos de Wikipedia, entonces. Exacto. Dudamos. O sea, también es porque yo creo que si pones citas de Wikipedia, que adelante con ello y muy bien, pero puede llegar a transmitir como poca profundidad de investigación sobre el tema. Sí. Que es como la obra de Hans, La Sociedad del Cansancio, pum, Wikipedia, y aquí te pongo lo que es, porque ¿para qué me voy a leer el libro? ¿No? Y además no solo eso, es que no me quedo ahí, sino es que... un poquito el rincón del vago, ¿eh? Sí. Es el rincón del vago. Bueno, ahora vamos a hablar de esto, pero antes te tengo que decir una cosa, que es que yo, ya sabes, yo veo la fuente y me voy a la fuente, ¿no? Entonces, yo me he metido a buscar en la descripción de la obra de Hans esta que cita Zizek, y no la he encontrado en Wikipedia. La cita que me pone Zizek la he buscado en la Wikipedia en inglés, en la Wikipedia de español, y no la he encontrado. Entonces, Zizek, vale, puede que se la hayan borrado en este tiempo. ¿De dónde no sé. Originario Zizek? Que a lo mejor lo estaba mirando en otro idioma. Esloveno, pero no sé. Es verdad que no me he metido en la versión en esloveno. No sé si Zizek escriben en inglés, pero... Vale, me voy a meter en la de esloveno. En el próximo programa te comento. Pero bueno, obviamente todos hemos usado la Wikipedia, ¿no? Y nos saca de muchísimas dudas, de muchos apuros, de muchos debates que se quedan encasillados ahí, ¿no? Y hasta que dice, lo miramos, ¿no? Y ahí como que intentas zanjar. Y nos quedamos tan contentos. Sí. Hasta que lees que tú no tienes razón y dices, bueno, no lo encuentro. Y ya está, ¿no? Pero, claro, nos ha sacado de muchas dudas, de muchos apuros, como el rincón del vago que tú mencionabas, pero no solo eso, como la Encarta. O sea, ¿te acuerdas de la Encarta, Julia? Es que no te va a gustar mi aportación a este tema. ¿Por qué? ¿No te acuerdas de la Encarta? Nunca. Que vas a decir que eres muy joven. Jamás tuve la Encarta. Yo tenía a mi padre como mi... ¿cómo se dice? Como mi enciclopedia particular, y después como enciclopedia física estaba Larousse, del Círculo de Lectores. Veo que siempre ha habido clases. Bueno, yo tengo que decir que no solo tuve la Encarta y me apasionaba. Sí, bueno, apasionaba. Tampoco es que me la estuviese leyendo todos los días. Pero me acuerdo perfectamente de mi primer trabajo de clase gracias a la Encarta. Y me acuerdo porque fue sobre murciélagos.
Y... ¡Wow! Te estoy viendo, Dios santo. Te estoy viendo hilarlo. No. Ni siquiera... Como No un bicho animal que originó... ¿El qué? ¡Una pandemia! Hemos cerrado el círculo y hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias. No, ni siquiera lo había pensado, para que veas. Estaba tan centrado y tan emocionado con recordar mi primer trabajo, porque no, en la Encarta, claro, en aquel momento no se hablaba de los murciélagos como potencial transmisor, ¿no? O vehículo de coronavirus. Pero además es que yo ni siquiera tenía la Encarta en ese momento. Me lo sacó el padre de una amiga de mi clase que tenía la Encarta. Yo no sé ni si tenía ordenador. Confesiones. Pero sí, me acuerdo que fue magia, ¿no? Arrastró con el ratón esos ratones de bolita, ¿no? Que había que sacar y limpiar de vez en cuando porque si no dejaban de funcionar. Qué nostalgia tan tonta. Lo copió y lo pegó, ¿no? Y me lo pegó en un Word, o como se llamase el programa en aquel momento, y me lo imprimió y me lo llevé a clase tal cual, ¿no? Wait. ¿Esto quiere decir que copiaste y pegaste tu trabajo? No, yo no, el padre de mi amiga, yo ahí no tuve delito, a mí me lo sacó. Es decir, peor aún, el padre de tu amiga te hizo el trabajo. Lo hizo la Encarta. Perdona, pero me pregunto cuando tú ibas a la Larus si tú lo escribías con tus propias palabras, porque claro... Yo escuchaba a mi padre y yo, tras un pensamiento propio, vomitaba mi propia reflexión. Qué bonito. No lo sé, no me acuerdo. Yo nunca llegué a eso. Yo en cuanto conocí la Encarta ya me empecé a hacer un experto del copia-pega, ¿no? Que en aquel momento, claro, el copia-pega yo creo que pegaba y salía el copyright de la Encarta ahí y lo dejaba incluso con orgullo, ¿no? En plan de, es que lo he sacado de la Encarta. Como una fuente más. Ahí empezó tu obsesión por las fuentes. Ahí empezó cuando yo vi que había fuentes tan fiables, ¿no? Como la Encarta. Pero bueno, o sea que desde aquí un mal Zizek por todo esto de la Wikipedia, ¿no? Y no solo eso, hay otras cosas que me han chirriado de pandemia. Y es que es un libro publicado a principios de una pandemia mundial con un virus desconocido, ¿no? Ahí hablabas de lo del murciélago, bueno, como era el pangolín también se decía, ¿no? Murciélago, bueno, como que ha pasado... Se ha culpado a todos los animales. Lo último ha sido los casos de peste negra culpando a la marmota. Es como, podemos dejar de comer cosas y ya está. Animalitos. Bueno, y en España hemos tenido nuestro propio caso con la listeriosis, ¿no? Tuvimos en España hace... Bueno, del cerdo. Vale, estamos hablando de eso, vale. La cosa es que, claro, tenemos un virus desconocido, ¿no? Estamos a principios de una pandemia mundial. Cada día salen teorías e información nueva y se rechaza la del día anterior, ¿no? Y coge Zizek y dice, pues voy a escribir un libro, ¿no? En mitad de esta vorágine, ¿no? De cambio de información constante. Entonces, claro, corres el riesgo de que el libro quede obsoleto muy rápido. Y un ejemplo para mí de esto es cuando Zizek habla de... Bueno, cito literalmente lo que dice, que es... El hecho de que haya pacientes que han sobrevivido a la infección del coronavirus y tras ser dados de alta hayan vuelto a infectarse es un signo de mal agüero en esa dirección. Bueno, lo de la dirección nos da igual. El tema es que de los recontagios y todo esto, ¿no? Se especuló durante un tiempo y finalmente parece que se descartó porque esos supuestos contagios de nuevo... Doble contagio, sí. Claro, decían que eran más fallos de las PCRs, que dieron en su momento a lo mejor un falso negativo, o que la presencia del virus disminuyera pero volviera a crecer en el organismo posteriormente, que lo cual no significa que una persona se haya curado y de nuevo se haya contagiado, ¿no? Uh-huh. Al menos a día de hoy. Entonces, claro, bueno, que tú también tienes tu propio drama con esto, ¿no, Julia? Que te encontraste una historia... Nunca lo superaré. ¿Qué te encontraste? Pues era un día que estaba viendo el canal 24 horas y salió la noticia de una pareja que habían sido ingresados de nuevo. Él estaba siendo ingresado por segunda vez. Y además era un enfermo de leucemia. Entonces era un caso así como muy dramático y cuando el hombre había conseguido superar la enfermedad, le habían dado el negativo, llegó a... La enfermedad del coronavirus. Llegó a su casa y al cabo de poco tiempo empezó a volver a notar síntomas que encima en su caso pues eran serios. Y no solo eso, sino que la mujer, su esposa, dio positivo y tuvieron que dejar al hijo con familiares e ingresar urgentemente los dos.
Y yo eso me dejó fascinada porque en aquel entonces todavía no estábamos hablando de dobles contagios y yo fue lo primero que escuché y encima la historia me pareció súper desgarradora y al día siguiente, o sea, es que al día siguiente intenté buscar en todas partes de internet, en el canal 24 horas que tiene incontables programas de continua información y no podía, o sea, no era capaz de volver a esa noticia y lo he intentado varias veces. Lo he intentado varias veces y además muy intensamente. Sí. Eso dice mucho quizás de mis habilidades para buscar información en internet, porque menudo desastre. Pero además eso, como que se hablaba de esto de los recontagios y tal, y es que luego salieron los desmentidos diciendo que había muchas otras teorías por las cuales una persona podía a lo mejor volver a tener los síntomas del virus, ¿no? O de la enfermedad. Entonces, que estas prisas por publicar de Zizek y de tomar teorías como ciertas que a lo mejor luego a los 2 días se rechazaban, como que para mí resta credibilidad del análisis, ¿no? Que hace. Pero también depende mucho de cómo te lo plantee en el texto, porque si te lo dice todo con el cuidado de coger las cosas con pinzas y decirte, a ver, ahora mismo esto es habladuría, o no está contrastado, o no se sabe con certeza, tal. Yo solo casi que lo respeto porque también está, para mí, lo que te decía al principio del programa, el interés de decir qué reflexiones estabas teniendo tú en el momento. Es verdad que después posiblemente evolucionen o que veas cómo el comunismo no ha llegado y demás cosas, pero me parece muy interesante ver qué tenía en mente en aquel momento en particular. Sí, ahí estoy totalmente de acuerdo, que claro, si lo expresas de manera en la que queda claro que esto no es una verdad absoluta, adelante. Pero bueno, como que sí que parece que lo dice de una manera muy contundente y a mí me hace dudar. Y además es que también siento como que acaba un poco, sé que es diferente, pero como que siento que acaba un poco alimentando las especulaciones y se suma de alguna manera a todo este fenómeno de las fake news, ¿no? Que nos ha acompañado, bueno, nos lleva acompañando un tiempo, pero durante toda esta pandemia como que también ha cobrado especial relevancia, ¿no? Estaba intentando pensar en algún caso en particular, pero creo que tengo la cabeza tan embotada de información que ahora mismo no soy capaz de pensar. Claro, o sea, todas... Ningún ejemplo siquiera, en plan, ¿te acuerdas de cuando dijeron esta barbaridad y después no fue? No, claro. No me viene ni siquiera. O sea, ¿cuántas cadenas hubo de WhatsApp, ¿no? Contando remedios contra el coronavirus, de hablando de cosas que estaban pasando. Incluso se decía que iban a tirar algo con aviones. ¿Ah, sí? Que iban a fumigar. Seguro que eso se suena poco en la época en la que la gente decía que había marcianos también por aquí. Bueno, claro, es que como creer las fake news es un trabajo muy duro porque tienes que estar encerrado en casa mientras fumigan con aviones esto, porque al final lo que están haciendo es... pues no sé lo que no me acuerdo lo que querían hacer con este líquido que tiraban, pero a la vez tienes que salir porque tienes que tirar esas antenas del 5G, ¿no? Pero también tienes que tener cuidado de que cuando vayas por la calle no te pongan la vacuna del coronavirus que tiene un microchip. Entonces, claro, es muy cansado. En realidad, claro, tú y yo hemos avistado una manifestación que era un total compendio de todas las fake news posibles. ¿Sabes qué le faltaba simplemente a... ¿Cómo se llama este señor? Ay, Soros. El cantante. No, el cantante. Que se me ha ido la pinza muy fuerte. Bosé. Miguel Bosé. Faltaba Bosé. Ay, Miguel Bosé. Bueno, puede que estuviera ahí con las mascarillas también, ¿no? Tenemos esa... No tenían mascarilla. Ese anonimato. Ah, claro, son cierto. coherentes. Claro, es verdad, iban sin mascarilla porque decían que era eso del coronavirus, ¿no? Sí. Estaban en contra de la vacuna. En contra de la vacuna, de la mascarilla, de que mueran nuestros ancianos. ¿Qué más? Del 5G y Bill Gates. Algo de Bill Gates, sí. Allí en Callao, ¿no? Era la manifestación. Lo tenían todo. Qué maravilla. Lo que siempre me sorprendió fue que la policía estuviera delante de ellos y no les multase por no llevar mascarilla siquiera. O sea, estaban todos muy respetuosos, mirándose a la cara. Y es como, pero si son 40 personas sin mascarilla... ¿Y te acuerdas de esta mujer gritando, dejad de matar a nuestros abuelos? Exacto. No sé cuál es... Pero, o sea, una mujer dentro de la manifestación, que era lo irónico, ¿no? No sé cuál era su base para explicar ese asesinato. Pero una cosa que sí que está pasando con todo esto de las fake news, que ya te digo que al final el camino fácil es no creérselas, ¿no? O sea, lo difícil es creértelas todas y luchar contra todo esto. O sea que desde aquí mi aplauso para toda esa gente, esos héroes anónimos. Entonces, una de las cosas que también han pasado durante la pandemia es todo esto de, o al menos que yo me haya enterado durante la pandemia, todo esto de la censura de los mensajes que son fake news, ¿no? Creo que lo está haciendo Twitter. No sé si Facebook también lo ha empezado a hacer. Está lo de neutral, ¿no?
¿Qué es eso? Neutral, esta organización que desmiente bulos, pero que creo que lo ha contratado, no sé si trabaja con Facebook o con Twitter para encontrar bulos y no permitir que entren en las plataformas. No, es como que cuando alguien publica un bulo, creo que no sé si el mensaje se censura o si se pone un aviso de esta noticia. Sí, en Facebook al menos creo que era como que tú podías ver la noticia, pero te avisaba antes de que esa noticia era un bulo. O no sé si lo podías llegar a ver o ya se censuraba. No sabía yo eso. O sea, lo más cerca que he estado de eso fue en mi búsqueda de la noticia que nunca conseguí ver 2 veces y... Te la censuraron. Me la censuraron. Pero precisamente Televisión Española tenía una sección entera de la página web dedicada solamente a noticias desmentidas del coronavirus. O sea, cosas que ellos mismos habían publicado o dicho y tenían una sección de incontables artículos en plan... desmentido. Además, te solían poner como la miniatura y encima el sello en plan desmentido, correcto, confirmado, tal, no sé qué. Digo, wow, es fascinante que estemos en este punto. Claro, y la cosa es hasta qué punto luego, ¿no? El Estado o las redes sociales hay que intervenirlas para corregir estos bulos, ¿no? Eso como que es un tema complicado porque ¿dónde está la libertad? O sea, ¿dónde queda la libertad de expresión? Pero claro, ¿hasta qué punto esos bulos pueden hacer mucho daño? O sea, es un tema como muy difícil. Pero es que este tema nos persigue en 20.000 millones de aspectos. De hecho, yo empecé a hacerme una especie de documento de Word en el que yo quería reflexionar. Yo estaba reflexionando yo muy solita y muy sin saber por dónde posicionarme sobre los límites del humor, los derechos el derecho al libre discurso y demás. Y a raíz de eso empecé a almacenar bibliografía, documentos, reflexiones ajenas y demás como para intentar formarme yo una idea y al final es que es complicadísimo. Me parece del mismo nivel de complejidad que toda el fenómeno de la cancelación de la gente y demás. Es como, vale, sí, o sea... Hay mensajes y actitudes reprobables y que estaría bien llamar la atención o intentar que se eviten y demás, pero como intentes poner como remedio algo que sea extremadamente censurator, no sé ni siquiera si esto es una palabra que exista, o restrictivo, es como... Claro, bueno, de la cancelación yo creo que vamos a tener que hablar porque es un tema muy, muy complejo. La cosa es que hay una parte del libro en la que se habla un poco de el Estado censurando, y creo que en realidad es extrapolable esta idea ya no al Estado sino a las redes sociales que usamos o a las comunidades, ¿no? Dice que el principal argumento contra la idea de que el Estado tiene que controlar los rumores para evitar el pánico es que este mismo control propaga la desconfianza y crea aún más teorías conspiratorias. Entonces, sí sé que lo que dice es que solo una confianza mutua entre la gente corriente y el Estado puede impedir que esto ocurra. Y yo creo que esto también es extrapolable. Utopía. Claro, porque en el momento en el que Twitter o Facebook se pongan a censurar, con buenas intenciones o no, y quizás censuren contenido que sea censurable, la gente puede que empiece a dejar de confiar en esas redes. Y entonces busque unas alternativas que pueden ser incluso peor. Entonces, es un tema que me parece muy interesante y que... Es que no sé, pero con todos esos debates, si bien es como... Es que no puede haber total libertad para discursos de odio o cosas graves como estas fake news que pueden afectar a la salud de muchísima gente. Pero si es que si la alternativa es restringir libertades de la gente, es como estar sembrando un campo de no sé, esto va a ser muy problemático en el futuro, aunque te parezca que estás solucionando algo, pero es como una solución temporal y súper aséptica y directa, que parece muy directa, que va el problema, pero en realidad no estás cambiándole la idea a la persona. O sea que al final... Estás acallando la voz. Sí. Claro, yo creo que también va un poco en línea, o sea, es paralela esta idea a la que hablábamos antes de el virus y la economía, ¿no? De dónde está el equilibrio, cómo podemos encontrar una cosa u otra. Pues aquí también es cómo podemos encontrar el equilibrio entre que no haya mensajes que inciten al odio, pero a la vez que
bloquear esos mensajes no provoque una reacción aún peor. Ya, yo creo que cuando lo reducía en la conversación de los límites del humor, intentaba llegar a una conclusión que era, tú tienes la libertad total de decir las barbaridades y chistes que tú quieras. Uh-huh. Ahora, atente a las consecuencias de lo que tu discurso genera. Claro. O sea, a ti te ha hecho mucha gracia, pero si a una gran cantidad de gente no le ha hecho gracia y te va a venir a decir su opinión, te lo tienes que comer. O sea, la respuesta no es, no puedes hacerlo. La respuesta es, mira a ver qué es lo que recibes a cambio. Pero claro, ahí ya entramos también en la parte de la cancelación y lo violenta que se está volviendo la gente con algunas causas. En plan, esto es reprobable, vamos a atacar a esta persona, pero de una forma brutal y sin límite y sin ningún tipo de empatía. Y es que a lo mejor estás creando un monstruo también. Y también yo lo que creo es que una cosa que no se tiene muchas veces en cuenta en esto es la proporcionalidad. Uh-huh. Que una cosa es que una persona anónima ponga un tweet y que muchas veces recibe tal abrumadora reacción, claro, sí, que no es proporcional. Otra cosa es que yo haga a lo mejor comentarios pues que inciten al odio desde una plataforma que sí que llega a mucha gente. Ya. Y, o sea, que creo que también hay que valorar los casos en ese sentido de ver el potencial que tiene ese mensaje o esa plataforma, ¿no? que se está usando y que la reacción sea proporcional, porque muchas veces la reacción supera con creces a la acción en sí. Y lo que tú dices, que todo esto de la cancelación o del acoso de... Bueno, lo que se trata en este libro de arte en las redes, de Soto y Bars. Sería tan divertido que volvieras a ese libro. No quiero volver a ese libro. Tengo sentimientos encontrados totalmente con ese libro, sí. Pero bueno, como que el planteamiento estaba bien. Pero bueno. Igual algún día volvemos, ya veremos. Por lo menos te hizo pensar, eso está bien. Me hizo pensar. Pero no gracias al autor, tengo que decir. Bueno, a las fuentes. No, de hecho, bueno, no voy a entrar en esta... Es una trampa. Es una trampa, así que no voy a entrar en esto. Bueno, la cosa es que sí que es verdad que hablando de los discursos del odio y todo esto, ¿no? Una de las cosas que habla Zizek en el libro, y que sí que creo que acierta, viéndolo a día de hoy, es la culpabilización y la potencial carga de toda esta crisis sobre las personas migrantes. Pensaba que ibas a decir los gobiernos, pero no. Bueno, dependiendo de quién le preguntes también, pero está viendo como... No sé, siento que por una parte estamos viendo que se aplaude, incluso literalmente, la llegada de alemanes, ingleses y otros turistas, ¿no? Que vienen aquí a tostarse en nuestras playas, a probar nuestras paellas, los rebujitos, los balcones... Y claro, salvar la economía. A salvar la economía, claro, vienen a salvarnos. Y claro, obviamente, estamos en el sistema que tenemos, la economía que tenemos, bueno. Pero por otra parte, tenemos como que estoy viendo muchos titulares sobre la llegada de pateras con personas contagiadas de COVID-19, que cada vez son más titulares de este tipo, ¿no? E incluso se han visto imágenes de abucheos y de expulsión en algunas localidades de personas migrantes cuando se las ha llevado allí a lo mejor a pasar la cuarentena, ¿no? Y claro, aquellas personas que llegan en un avión... Te iba a decir, inciso. Sí. Flashback al inicio de la cuarentena aquí en España y cómo te venían algunas declaraciones en noticias de españoles que se habían quedado fuera por vacaciones o porque estaban haciendo un voluntariado y demás, y de la desesperación de esa gente. Es que me acuerdo de algunos que estaban en Tailandia, creo, y te decían que les estaban empezando a buchear por la calle, porque claro, allí no había llegado todavía el boom del virus, y ellos, por ser españoles, y España por la situación en la que estaba, pues están enfrentándose a todo ese racismo. Y es como, me pregunto si ahora tenéis la empatía de ver cómo gente también está sufriendo solamente por venir de X sitio. Incluso antes de que España lo sufriera, e incluso mientras tanto, ¿no? Cómo se trató a la comunidad china aquí en España. Sí, cierto. Y de hecho los chinos, la comunidad china en España, fueron los primeros que estaban realmente tomándose el asunto en serio, empezando a utilizar mascarillas, cerrando negocios y demás. Es como, exacto. A lo mejor... Bueno, ahí estaba Vox hablando del virus chino, ¿no? Sí. O sea, bueno. Qué fantástico. Y los anticuerpos españoles, ¿no? Maravilloso. Nos han salvado los anticuerpos españoles. Qué maravilla. Bueno, la cosa es que, claro, ya te digo que ya no es solo todo este racismo que estamos viviendo,
y clasismo, sino que, claro, aquellas personas que nos vienen en avión, ¿no? Se les hace el denominado, el que llaman triple control, ¿no? Que dicho así suena sólido, contundente. Exhaustivo. O sea, nada puede escapar a esto, ¿no? Triple control. O sea, tú te compras algo que tenga... Anticuerpo español. Claro, eso era anticuerpo español, eso es. Te compras un producto que viene con triple control y dices... Es que no quiero ni garantía, ¿no? Es una segunda piel. O sea, esto me dura para siempre. Entonces, claro, ¿en qué consiste ese triple control, ¿no? Que se hace en los aeropuertos? Pues es rellenar un documento declarando si has padecido la COVID-19, ¿no? Y ofreces datos de la localización, dónde vas a estar, dónde te vas a quedar y tal. Y luego te hacen un control de temperatura y otro visual, ¿no? Aquí como que... ¿Cómo que visual? Sí, o sea, esto es maravilloso. Código QR. Aquí es maravilloso porque, bueno, quitándolo de rellenar un cuestionario, maravilloso, sí. Y lo de la temperatura... Favor, que no te miran si tienes mala cara. Ahí es, justo. Porque, claro, ¿para qué vamos a ir a las consultas de los médicos, no? Claro, todo esto, ahora que hemos hecho tantas consultas online y tal, si es que se ha probado que con verte la cara ven lo que tienes, ¿no? Entonces, claro, triple control, cuando ves que es cuestionario, temperatura y si tienes mala cara, pues como que esa solidez ya no queda tan maravillosa, ¿no? Qué pena que sea un podcast porque las caritas que estamos poniendo pero son preocupantes. Y además es que, claro, me pregunto si ese mismo protocolo es el que se le aplica a las personas que llegan en pateras. Uy, tiene una pinta de que sí, de que va a claro, ser así. Entonces... Tienen mala cara. Claro, entonces... Positivo. ¿Cuántos titulares hay, no? Que están diciendo... Llega una patera con 23 personas y 11 de ellas contagiadas por coronavirus, ¿no? Y entonces como que ahora se está... Lo que antes era China y luego fue Italia... Como ya luego nos convertimos en nosotros, ya ahí nos empezamos a callar, pero empezamos a culpabilizar de los potenciales rebrotes a esas personas, ¿no? Uh-huh. En cambio, los alemanes, los ingleses, pues claro, vienen... Por lo menos dejan dinero. Sin nada de exacto. El argumento. Y no sé si has visto en Antena 3 Noticias Madre mía. que presentaban la semana pasada un mapa de Murcia con el título... Espera que lo he visto y es un milagro porque la persona que nos esté escuchando tiene que saber que mis amigos me han empezado a apodar Internet Explorer porque no estoy al día de la actualidad y voy un poquito mal. Un poco desactualizada, sí. Sí. Podéis llamarme Encarta también. Cuidado con meterte con la Encarta, por favor, porque tiene un artículo de murciélagos que ya te lo pasaré. ¿Sabes qué vas a decir de Murcia? ¿Qué es? Bueno, entonces, claro... Estaba Antena 3 Noticias que pusieron una imagen del mapa de Murcia con el título Otros focos activos, ¿no? Y 2 cuadraditos. Y esos 2 cuadraditos con texto, en uno se lee que pone 9 inmigrantes y en el otro cuadro reza 70 personas. Claro, entonces esto es como... ¿Qué decir? Esto es como ya tan obvio, ¿no? Lo ha escrito Bascal, ese titular. O sea, es como tan obvio que se ve hasta al punto al que estamos llegando y creo que cuando sí se habla de que se pueda culpabilizar a las personas migrantes, estamos viviéndolo. Es terrorífico. Uh-huh. Y nada sorprendente, por otro lado, también. No, totalmente, claro. Y la cosa es que... No hay que ser Sisek para saber que esto iba a pasar. Y la cosa, bueno, también ahí habla Zizek, que ya no es solo en cuanto a esa falta de solidaridad, ¿no? Sino también lo que se ha dado de cuántos países, lo que decíamos de decir la inmunidad de rebaño, dar por hecho que mucha gente va a morir, y al final esa falta de cuidados sociales, ¿no? Entre nosotros y nosotras. Y nosotros. El hecho de no tener esa consideración hacia las personas que por el motivo que sea vayan a tenerlo más difícil, ¿no? Entonces hay una parte de pandemia en la que Zizek dice que deberíamos darnos cuenta de que aceptar la lógica de supervivencia de los más fuertes viola incluso el principio básico de la ética militar, que nos dice que después de la batalla primero hay que cuidar a los que están heridos de gravedad, aun cuando las probabilidades de salvarlos sean mínimas. Y entonces Zizek dice que nuestro primer principio debería ser no economizar
sino dar asistencia incondicional sin reparar en gastos a aquellos que las necesitan para permitirles sobrevivir. Entonces... Qué paradójico eso de... que hasta... ¿Cómo lo has llamado? Ética militar, creo. Ética militar, sí. O sea, nos han vendido en medios todo el tema del coronavirus como una guerra contra el virus y después resulta que en la ética militar lo primero a lo que tendrías que recurrir es a las personas que están más débiles para salvarlas. Yo ya te admito ya mismo que no tengo ningún conocimiento militar para saber si esto es verdad o no. Sisek no puso ninguna referencia, no había superíndice en la parte de ética militar, lo cual me duele, pero aunque no fuera cierto, ¿qué es esto de economizar la salud? O sea, basta ya, y se ha hecho... Bueno, durante mucho tiempo se ha hecho y se ha denunciado, pero es que hemos visto las consecuencias, ¿no? Y hemos visto cómo la reacción, bueno, con todo esto de las residencias de ancianos. Es ese ejemplo elevado a la máxima potencia, porque al final las órdenes que se pedían eran en plan, es que no nos traigáis a más gente. Sí. Pero claro, también ahí no es que estés como la señora de la manifestación, no es que estén matando a nuestros ancianos, o eso creo, sino que es que no hay alternativa, es que hay colapso. Y es como, de verdad que ya no damos más abasto. Claro, pero... No sé qué pensar, la verdad. No quiero que quede registrada aquí una opinión mía subrayado en fosforito, como Julia quiere matar a nuestros Julia ancianos. Es ayusista, no pasa nada. Pero bueno, igualmente sí, a ver, es un tema complicado en el momento en el que hay un colapso sanitario, pero igualmente es una lógica que, como te digo, al final es porque tenemos unos recursos escasos, pero esos recursos escasos no estarían... si no fuera porque estamos pensando en economizar ciertas cosas claro, que son básicas como la sanidad, ¿no? Sí. De hecho, ahí puedes volver a intentar retomarlo con el pobre Sisek proponiendo otro modelo y otro sistema, en plan, a lo mejor si tuviéramos otro tipo de sistema no nos veríamos así. Claro, y además, bueno, hay una cosa que tú has dicho también que menciona Sisek, que es todo este belicismo, ¿no? De cuando hablamos del coronavirus, que Sisek dice... Aunque hacen falta medidas de guerra, me parece problemático el uso de la palabra guerra para nuestra lucha contra el coronavirus. El virus no es un enemigo con planes y estrategias para destruirnos, y no es más que un estúpido mecanismo que se autorreplica. Y claro, es que los virus... Yo debo decir que el tema de belicista, o sea, el vocabulario belicista, no me parecía... O sea, como que no acabo de verle lo muy, muy, muy problemático. O sea, lo vería problemático si estuvieran, pues eso, defendiendo este virus chino que hay que acabar con él porque tal. Ahí lo vería mucho más problemático, pero no acabo de ver por qué es hasta ofensivo hablar de los médicos son héroes, que en realidad sí que lo entiendo. O sea, lo entiendo perfectamente, porque estuve en la consulta de mi fisio hace una semana y el pobre hombre, que era un rayo de luz y de alegría y esperanza antes de la pandemia, y ahora estaba el pobre... Un abrazo desde aquí a tu fisio. Un abrazo para él, porque encima no me sé su nombre, pero se merece el cielo. Pero ahora el pobre hombre estaba apagadísimo y lo que me decía, con los ojitos brillantes y la mascarilla delante, era, es que esto es mi trabajo. Trabajo. Claro. No, y mi trabajo, de hecho, no es salvar vidas. Yo soy fisio y estaba haciendo aquí triaje. Uh-huh. Ese no es mi trabajo. Claro. Y pues entiendo toda esa frustración de ¡buah, héroes! Ya, es que yo no tendría que estar haciendo esto. No, y que también a lo mejor se podría usar un vocabulario mucho más humano, menos de guerra, menos de violencia, cuando en realidad estamos intentando... O sea, creo que ahí sí que tiene razón que el virus no representa nada inteligente. Es que los virus, científicamente, ni siquiera se consideran seres vivos. O sea, hay un debate en la ciencia, pero, o sea, en general no se consideran seres vivos. El coronavirus es una especie de... los virus son una especie de zombie que se autorreplica. Entonces, si vas a hacer comparaciones y quieres hacer juegos metafóricos, adelante, pero entonces hazlo con Walking Dead. Claro. Pero no lo hagas con Vietnam o la Segunda Guerra Mundial. Vamos a hablar de Walking Dead y me parece perfecto. Es que creo que dice mucho de cómo tienen que recurrir a conceptos de guerra para expresar unión. En plan... Mira, si no tenemos un enemigo, si no hay uno opuesto contra nosotros, no vamos a dejar de pelearnos entre nosotros. Entonces, eso por fin aporta unidad y tienes esta cosa contra la que ir.
Claro. Es muy autoexplicativo lo de bueno, que... en España se ha visto la unión, ¿no? De políticamente hablando en España. Y claro, todo este tema, claro, yo también creo que va mucho todo este discurso político en la búsqueda de un enemigo externo, que a veces se convierte en el virus, a veces parece que son las personas migrantes o, bueno, lo que toque, ¿no? En el momento. Y justamente en eso de estar todos juntos o en algo, Zizek también menciona, literalmente dice que ahora circula una nueva verdad. Puesto que estamos todos juntos en esta crisis, deberíamos olvidarnos de la política y trabajar al unísono para salvarla. Es una idea falsa. Es ahora cuando se necesita la verdadera política. Las decisiones acerca de la solidaridad son eminentemente políticas. Yo sí que creo como que todo es político, ¿no? Bueno, y como muchas veces los discursos esconden muchas intenciones. Y ahí ya, pues sí que creo que todo el tema de, por ejemplo, las residencias de ancianos, pero también la culpabilización del 8M, de como foco de contagio del coronavirus, todo esto al final como que desune, y por otro lado se está buscando esa unión diciendo olvidémonos de la política, vamos a salir adelante y tal. Pero es que la política forma parte del día a día, o sea, no podemos olvidarnos de ella, y en especial en un momento de crisis como esta, ¿no? Ya. Ahí está la consecuencia de qué es lo que pasa en otras crisis con ciertas medidas como los recortes y... Claro. Yo creo que es que dice también mucho de nosotros cómo el ser solidario se considera como un plus. Es como cuando te dicen lo de ¿quieres marcar la crucecita para la iglesia? ¿Quieres hacer este añadido? Que todos queremos hacerlo. Pues todos queremos hacerlo. Pues es como si también te ofrecieran en plan, ¿quieres, aparte de ser una persona política y ser alguien más en este sistema y en esta sociedad, ¿quieres aparte ser solidario? No es como deberíamos partir de esto y trabajar todos al unísono, no, es como un plus que alguna gente tiene. Y pues muy bien, muy de valorar. Héroes. Todos héroes. Sí. Todos héroes. Claro, sí. Bueno, además es que ya todo esto de cualidades durante la pandemia, otra cosa que como que se nos ha pedido de una manera más o menos indirecta, o que al menos mucha gente creo que hemos sentido, es la necesidad de crear. Parece que siempre nos estamos quejando de falta de tiempo, y ahora, estando encerrados en casa, no teníamos excusa. O sea, si no haces algo, es porque no quieres. Entonces tenemos que leer, tenemos que ver películas, tenemos que retomar el contacto con cada persona de nuestra vida. ¿Te acuerdas de aquel amigo de segundo de la ESO que se mudó a Canarias a vivir y que era muy amigo tuyo? Bueno, pues os habéis reencontrado y habéis hecho Skype. Y claro, mientras muestras las cosas, además, ¿qué estás haciendo al mundo? Porque no solo se trata de... ¿Qué estás aportando? Claro, no solo se trata de que hagas muchas cosas, sino que además muestres que lo estás haciendo, ¿no? Tienes que estar no solo generando más contacto con la gente mientras estás en casa, y además no morir digitalmente publicando las cosas que estás haciendo. O sea, te haces una captura del Skype y la subes, que lo hemos hecho. Lo hemos hecho, es así. Pese a que no tengas nada más que enseñar que la lasaña vegetariana del Mercadona que has recalentado, pero la enseñas, la pones en un platito y le echas un poco de hierbabuena, yo qué sé. Esa necesidad ya no solo de todo eso, sino además de crear, ¿no? De las personas, pues tú, Julia, que eres... Pero... A ver, yo diré que es que parece que cada microtema que sale referente a la pandemia genera todo tipo de discusiones. Porque es verdad que la gente que se ha mostrado súper creativa y yo qué sé, que ha tenido inspiración y demás, pues provoca conversaciones de... Oye, pero estás sentando un estándar al que a lo mejor no todos podemos... no podemos alcanzar porque, oye, pues salud mental y demás. Yo creo que en mi círculo... También se hablaba de como que estaban aportando arte gratis, ¿no? Y como que también se criticó eso. Ocasiona otra conversación que es, ya, muy bien. Ahora es cuando valoráis el arte y la cultura y demás, ¿y qué pasa después? Y cuando la gente de estos sectores se reúne para pedir ayudas y demás... No, eso ahí ya no, allá la cultura que pasa a un tercer nivel. No sé, yo en mi círculo creo que la gente ha tenido un bastante equilibrio entre voy a hacer lo que me venga bien, lo que me ayude a estar sano mentalmente y mantenerme un poco fresco y demás, pero sin tampoco caer en un postureo absoluto de madre mía, mírame lo que he cocinado ahora, pero es que ahora mira lo que he escrito por aquí, lo que he publicado en esta otra cosa, las 58 conversaciones de Zoom que he tenido.
No sé, creo que sí que he visto bastante más equilibrio. Pero lo que me fascina mucho es esa discusión de cómo todo puede ser problemático. Hagas una cosa o hagas la otra. Depende de quién lo quiera mirar y con quién se quiera ofender o cómo lo estés vendiendo, puede suponer una discusión. Ofendiditos. ¿Dónde está mi libro? Ofendiditos. Llamamiento, ¿no? Llamamiento Has perdido tu público. Libro. A alguien le he prestado Ofendiditos de Lucía Ligmaer y alguien tiene que responder y devolvérmelo. Ya. Bueno, sí, no sé, o sea, como que sí que siento que también ha habido como muchos momentos de... Como que la pandemia sí que creo que, y ahí voy en línea con Zizek, nos haya podido ayudar a reflexionar sobre ciertas cosas incluso estructurales de nuestra vida, ¿no? O sea, conozco mucha gente que durante la pandemia se ha planteado su propia vida en mucho... No... Está diciendo conoce a mucha gente, pero me está mirando porque sabe que he tenido una serie de crisis. Yo también, pero tú, yo también. Sí, aquel... a eso voy. Como que de una manera forzada o no, pero sí que nos ha ayudado, o bueno, nos ha hecho, no voy a decir ayudado, pero sí que nos ha hecho replantearnos muchas cosas que en nuestro día a día no nos parábamos a plantearnos, ¿no? Y ya incluso estructurales, como te decía, hasta bueno, pues para mí al menos de todo el tema de la sanidad, de la educación, de cómo hay ciertas cosas que yo sí que creo que tiene que haber una buena inversión pública. Sí, porque definitivamente. No buscamos como un retorno económico de todo eso, porque al final el retorno puede darse de muchas maneras, ¿no? No, y de hecho se te ponen los pelos de punta cuando piensas en cómo estaría yo si esto me hubiera pillado en otro lugar. Uh-huh. Entonces, ya solo poner eso en perspectiva es como, joder, pues habría que potenciar esto. Claro. Y ahí también, por ejemplo, Zizek lo que dice es que reflexionar sobre el triste hecho, ¿no?, de que necesitamos una catástrofe para ser capaces de repensar las mismísimas características básicas de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Porque Zizek habla mucho de que no está vendiendo la pandemia como una oportunidad de oro para que llegue el comunismo, sino que pese a la catástrofe... Sí, lo está haciendo. Sino que pese a la catástrofe, y qué irónico que tenga que suceder esto para que exista la posibilidad de que algunas cosas sucedan, como en Reino Unido, que se nacionalizaron algunas cosas, o en Estados Unidos también incluso se habló de bueno, no sé, creo que se ha hecho, ¿no?, dar dinero a los ciudadanos. Bueno, la cosa es que como que sí que creo que si pudiera servir, y creo que ahí también lo menciona Zizek, si pudiera servir para que después de todo este trauma podamos repensar un poco todas esas estructuras que tenemos y mejorarlas, pues bueno, al menos podemos sacar algo positivo de todo esto. Yo, como pesimista de libro que soy, pesimista de libro, qué buen nombre. Como pesimista de libro que soy, creo que todas estas reflexiones están afectando más a nivel individual a las personas que a un nivel sistémico de cambio y demás. Lo que sí que puedo es intentar estirar mi optimismo hacia organismos como la OMS. Sí que van a tener que... Bueno, creo yo, espero, deseo que a raíz de esto se establezcan unos protocolos muchísimo más serios y eso llegue a poder ser a todos los países posible. Pero hasta ahí llegan mis... Hasta ahí puede llegar tu optimismo. Sí, ya. Bueno, conociéndote, wow, bastante lejos. Sí, a ver, yo lo que creo es que espero que nos dure esta reflexión individual, que hasta por lo menos cuando el personal sanitario empieza a salir a la calle para reclamar ciertos derechos y ciertas condiciones, y que estemos ahí apoyando, no solo aplaudiendo, sino que estemos también ahí codo con codo, saludando, sin dejarles en la estacada, ¿no? Sí. Y hay una última cosa, una última reflexión del libro que me ha parecido como muy interesante y que creo que era como que quería acabar con ella. Sorpréndeme. Bueno, no, es simplemente una reflexión de la ironía también, ¿no?, de todo esto, que, como hablábamos también de toda la reflexión de las estructuras y del sistema en el que vivimos y tal, pero a un nivel mucho más personal, que habla Zizek de la ironía, ¿no?, de que lo que nos ha unido y que ha promovido una solidaridad global, dice él, bueno, no sé si hasta ese punto, pero que lo que nos ha unido se expresa en la vida cotidiana en forma de órdenes estrictas,
para evitar la proximidad con los demás e incluso aislarse. Es decir, es como que el mismo aislamiento nos ha hecho como sentirnos muy unidos en algunos casos y esa solidaridad y la empatía se ha expresado en el aislamiento y evitando el contacto en muchos casos, ¿no? Incluso cuando nos hemos reencontrado con la gente, el aprecio y la solidaridad se mostraba evitando ese contacto, ¿no? Es todo muy paradójico. Yo sé, una de las frases que más he repetido durante toda esta crisis es que el virus y sus efectos en la sociedad parece guionizado por alguien. O sea, es que es todo como muy cerrado, muy perfecto, muy... Esto es lo que... O sea, es un virus que te va a implicar estar solo, pero la solución a estar solo es conectar más que nunca. O sea, es como que todo tiene su opuesto en cuanto a significados e ideas, y me parece... Opuestos complementarios. Sí. No sé, es muy fascinante, porque es que de verdad me parece que alguien lo hubiera orquestado. Pero no soy yo, no pretendo darle motivos y argumentos a la gente de las fake news. Ni estamos romantizando el aislamiento. No. Horrible. Para nada. Horrible, no queremos más. No más. Uh-huh. Va a volver a pasar. Va a volver a pasar. Es mi pesimismo. Bueno, ¿para cuándo crees que vamos a tener de nuevo un confinamiento, Julia? Tú, como persona informada, Internet Explorer. Yo, basándome en lo que me dijo mi queridísimo Fisio, este otoño vuelve. Uh-huh. Este otoño, pero vaya, que ya hay algunos focos que están siendo un poquito preocupantes. Uh-huh. Y yo pensaba que eso no iba a llegar hasta más adelante. Mira, estaba siendo optimista. Mira, para una vez, ¿eh? Qué rabia. Sí, yo creo que nuestro próximo confinamiento no se va a basar en el número de contagios, sino que se va a basar en la temporada baja. Cuando termine la temporada alta, creo que dirán, vale, ahora ya sí, se nos está yendo de las manos, vamos a cerrar, ahora ya que la economía la hemos medio... Bueno, arreglado no, obviamente, pero que al menos hemos tenido algún ingreso. No lo sé. Ya veremos, aquí queda dicho. Ya me iba a ir a la romantización, bueno, hemos pasado por esto, pero mira qué hermoso libro te has leído y qué grandísima reflexión, pero es que me parece que estoy rozando la romantización de esta idea. Pero bueno, en general el libro, ¿cómo valorarías la lectura? Yo creo que es muy interesante y creo que es bueno leerlo en medio de esta vorágine, ¿no? Como hemos dicho antes. Creo que sí, como que recicla muchas de sus ideas y a veces las mete un poco con calzador. Bueno, es lo que esperaría de un filósofo que te está contando su punto de vista. Sí, supongo que sí. Y creo que, bueno, es un libro que se lee muy fácil, entonces yo sí que creo que es interesante y que se lo lea a la gente y que nos comente, que nos diga qué piensa, porque... Además tiene potencial de relectura. O sea, exacto. De ver cómo lo interpretas pasado esto. Eso es, como una lectura durante y una lectura post. Me parece correctísimo. Bueno, Julia, ¿qué te estás leyendo? Me toca a mí. Pues ahora mismo me estoy leyendo... no sé cuál es la traducción exacta en español, pero el título es Whose Story Is This? Uh-huh. De Rebecca Solnit, que son una serie de artículos de perspectiva feminista sobre cómo Estados Unidos está viviendo un auge del feminismo de aquella manera y su interseccionalidad con temas de raza, de política y demás. Está siendo bastante interesante, pero sí que me parece un poquito inconexo quizás. Pero bueno, no voy a entrar a valorar. Bueno, igual no lo traes, igual no sabemos. Igual no lo sé, estoy pensando. Vale. Valorando cuál será el próximo. ¿No quieres saber qué libro me estoy leyendo yo? Es verdad, que claro, que has empezado otro después de pandemia. ¿Cuál es? Sí, pandemia ya me lo terminé y ahora me estoy leyendo La invención de la naturaleza. ¡Ah, claro! El nuevo mundo de Alexander von Humboldt, que es el subtítulo. Y habla un poco de Alexander von Humboldt, que es un señor burgués que a finales de 1800 se dedicó a viajar por el mundo y a hacer sus propias teorías sobre la naturaleza, que son muy interesantes y que es un libro, es una biografía básicamente, pero de una persona que yo no conocía y que me parece que es una persona súper relevante y sí que es bastante conocida en algunos ámbitos, o sea que está siendo una lectura amena. Tiene potencial de que sea carne de programa. Tiene potencial, tiene muchas reflexiones
que no tienen nada que ver con el libro, que me están haciendo pensar. O sea que iremos viendo. Genial, pues dejamos ahí la promesa. Bueno, pues nada, un placer hablar contigo. Espero que podamos grabar más cara a cara. Si no, bueno, pues pantalla de por medio. Pantalla por medio o cara a cara. Nos vemos próximamente a ver qué libro me traes.